guárdate, ¿ya? Bueno, vas a leerlo. Tengo entendido que recién ayer se lo han repartido, ¿no? Han hecho el sorteo. Ya, no importa. Ya, así pasa siempre, así pasa siempre. Ya. ¿Yo comienzo? Sí, ya. La estructura de la tabla de operaciones. La tabla de operaciones está estructurada por el código de la operación, y el código de la operación está compuesto por un mínimo de 12 dígitos, y estos dígitos sirven para identificar el tipo de operación que se ha hecho. La descripción de la operación. La descripción de la operación no es más que la glosa de la operación de la tabla de operaciones. Es el resultado de la unión de la glosa de los presentadores presupuestales del gasto de ingreso y de la glosa de las subcuentas del plan contable gubernamental. Esa es la descripción de la operación. El número de asiento. Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables en sus diferentes fases. De ahí sigue el registro patrimonial, el registro presupuestario y el registro de las cuentas de orden. Debe haber para cada asiento. En esta columna se van a registrar siguiendo la estructura del plan contable gubernamental. Por ejemplo, al registro de la fase, al registro contable patrimonial le corresponde el elemento 3 del plan contable gubernamental, igual con el registro contable presupuestario, el elemento 8, y el registro de las cuentas de orden, el elemento 9. Dependiendo de qué operación se realice, debe haber para cada asiento. El sustento normativo. La tabla de operaciones tiene sustento normativo mediante las disposiciones legales siguientes: mediante la ley 28.11.2, referente a la administración financiera, en su artículo 10, referente al registro único de información, nos dice que el registro es único y de uso obligatorio por todas las entidades y organismos del Estado, y se efectúa o se realiza utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, que administra el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su comité de coordinación. Además, otra cosa que nos dice esta ley, la 28.11.2, nos dice que el registro utilizando el SIAP es el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información a la administración pública, ¿no? Esta ley. Franco, te voy a decir una cosa. Tú eres muy inteligente, eso sí. Lo aprendes rápido. Lo que está pasando acá es que estás llevando una secuencia, en este caso, un orden, ¿sí? De preposición, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando te olvidas ciertas cositas? Te trancas un poquito, ¿no? Y comienzas pues ahí a moverte demasiado, ¿sí? Podemos empezar otra vez, y no te muevas de acá y te haces para allá. Acá nada más, ¿ya? Acá nada más, trata de imaginarte que hay un círculo a tu costadito, a tu alrededor. Es que no puedo pararme medio porque yo estaré testigo. Pero no te muevas de ahí entonces. No te muevas mucho de ahí. Listo, comienza de nuevo. Sí, claro. No sé. Sí, son. Ya, la estructura de la tabla de operaciones. La tabla de operaciones está estructurada de la siguiente forma. Primero, el código de la operación, que está compuesto por un mínimo de 12 dígitos. Esos dígitos sirven para identificar el tipo de operación que se ha realizado. La siguiente columna es la descripción de la operación, o también se llama la glosa de la operación de la tabla de operaciones. Es el resultado de la unión de la glosa de los clasificadores presupuestales del gasto de ingreso y de la subcuenta del plan contable gubernamental. De ahí sigue el número de asiento. Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables que se realizan en sus diferentes fases. De ahí sigue el registro contable patrimonial, el registro contable presupuestario y el registro de las cuentas de orden. Debe haber para cada asiento. Para el registro de estas columnas hay que tener en cuenta la estructura del plan contable gubernamental. Para el registro contable patrimonial hay que tener en cuenta el elemento 3, corresponde el elemento 3, para el registro contable presupuestario el elemento 8, y para
sustento normativo de la tabla de operaciones. La tabla de operaciones tiene sustento normativo mediante las disposiciones legales siguientes. Según la ley 28.11.2, ley de la administración financiera, en su artículo 10, referente al registro único de información, nos dice que el registro es único y de uso obligatorio por todas las entidades y organismos del Estado y se realiza o se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, que administra el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Comité de Coordinación. Además, esta ley, la 28.11.2, nos dice también que el registro utilizando el SIAP es el medio oficial para el registro, para el procesamiento y para la generación de información a la administración financiera. El siguiente sustento normativo que tiene la tabla de operaciones es la ley 28.780. ¿No, profesor? 28.11.2 y 28.780. Ya. La ley 28.780. Suelta las manos, sácate esa cadena. Suelta las manos, suelta. Buena suelta las manos. Ah, sí. No, así, adelante las manos. Ya. La ley 28.11.2, la ley 28.78. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, en su artículo 17, referente al registro contable del Sistema Integrado de Administración Financiera, nos dice que el registro contable que se realiza en el Sistema Integrado de Administración Financiera tiene como sustento la tabla de operaciones. Tiene como sustento la tabla de operaciones. Esta tabla de operaciones sirve para establecer una relación más estrecha entre los clasificadores presupuestales del gasto de ingreso y la subcuenta del plan contable gubernamental. Módulos del sistema. El registro, entre los módulos del sistema está el registro administrativo, el registro contable, el registro presupuestario, pero ¿es el profesor? No, el registro, el módulo del sistema, el registro se llama los gobiernos locales, el registro administrativo de las operaciones de ingresos. Cada mes los gobiernos locales generan mediante su calendario de compromisos. Ese calendario de compromisos les sirve para establecer topes máximos de gasto de dicho mes. Además, los gobiernos locales registran en el SIAP, los gobiernos locales, la ejecución de gastos. La ejecución de gastos no son la fase del compromiso, el devengado, el girado y el pagado. En la fase del compromiso, primero se selecciona el mes de ejecución. Esto implica el uso de uno o unos clasificadores presupuestarios del gasto a nivel específico, el uso de una o una fuente de financiamiento y el uso de la selección del lado de las metas. De ahí el sistema verificará si esta operación está acorde con el calendario de compromisos. Hay que recordar que el registro de esta fase de compromiso se puede efectuar solo dentro del mes de vigencia del calendario de compromiso, no en otro posterior. De ahí sigue el registro de la fase de mercado. Este registro está asociado a la verificación de la obligación por parte del proveedor. Esto es cuando se entrega el bien o se hace efecto la prestación de servicio. El registro del delegado requiere un registro de compromiso previo. Hay que recordar también que el registro, a diferencia del registro de compromiso que solo se puede efectuar dentro del mes de vigencia del calendario de compromisos, el registro de la fase del delegado se puede efectuar dentro del mes de vigencia del calendario de compromiso o en otro posterior. No hay ningún problema, pero siempre y cuando esté dentro del ejercicio presupuestario, dentro del periodo, ¿no? El registro de la fase girado, igual que el devengado requiere un compromiso previo, el girado requiere un registro de una fase de devengado previo. El girado se puede efectuar al extinguir total o parcialmente la obligación y igualmente se puede realizar esta fase dentro del mes de vigencia del calendario de compromiso o en otro posterior. El registro, la autorización de pago. Los gobiernos locales envían toda su información al Banco de la Nación.
El Banco de la Nación lo que hace es procesar toda esa información enviada y para posteriormente atender a los beneficiarios girados. El registro pagado. En el registro pagado, el registro de esta fase se producirá automáticamente por el sistema siempre y cuando se hayan utilizado recursos ordinarios, teniendo como sustento los cheques y las cartas órdenes emitidas por los bancos. El registro administrativo, operaciones de ingresos. En el ciclo de ingreso, los gobiernos locales registran la fase determinado y recaudado. Si es cierto, si bien el sistema tiene un registro de ingresos, era necesaria la inclusión de un módulo específico para el registro de ingresos de los municipios por concepto de impuesto predial, por concepto de impuesto de alcabala, por licencias, entre otros. Además, en este módulo específico viene incluido el registro de los usuarios o el registro de los contribuyentes con sus datos vinculados a sus predios. Además, hay que recalcar que este módulo específico, el sistema, genera diariamente un resumen de caja. Ese resumen de caja se convierte en un registro para posteriormente convertirse en un expediente SIAP. Ahí se produce la fase determinada. Luego de este módulo hay que registrar la fase recaudado con la fecha de la recaudación y la fecha de depósito en los bancos. En este caso, si bien el sistema cuida lo recaudado para que su depósito sea en los bancos y no a otro lado. El registro contable. El módulo del registro contable. Las operaciones de gastos, las operaciones de ingresos y las operaciones complementarias se registran en el registro contable, ¿no? Tiene como sustento la tabla de operaciones. El registro contable, otra vez. Ya dije el registro administrativo, ¿no? Sí, el registro contable. Ya. Las operaciones de gastos, las operaciones de ingresos. No, ya, en este módulo se registran las operaciones de gastos, las operaciones de ingresos y las operaciones complementarias, que tiene como sustento la tabla de operaciones. Te voy a decir solamente una cosa. Esa es tu habilidad, ¿no? Tienes la habilidad de